por tradición, que plantea lo siguiente. Si nosotros analizamos esta raza aria, vemos que de sus orígenes, ya los escogidos, de alguna manera, empezaron a erigirse, a levantarse y a desplegar sus alas, y tenemos como tales grandes mártires que en el mundo ha sido, que nos han precedido en el curso de los siglos. Vemos que existe lo que se llama el tesoro del Aryavarta, y allí se encuentra entre los brahmanes 72 brahmanes, 201 kabires, 201 miembros, 72 brahmanes y 8 kabires. Y existen varios salvadores, pero el más portentoso y el más perfecto es Jesús el Cristo. Entonces, eso de escogido y eso de 144.000 es interesante que analicemos, porque el Sol, la inteligencia solar o el logos divino del sistema solar de Or cosechó muy pobremente en los primeros siglos, los primeros 8 siglos del catolicismo romano primitivo, dijéramos un pequeño grupo, pero muy pequeño grupo de esa semilla. Y conocemos grandes alquimistas que pertenecen a esa cofradía y esa hermandad solar, que son nuestros hermanos mayores. Y también existe lo que se llama el Dharmapala, o los señores de la fuerza, y la logia blanca, y todo lo que tiene que ver con Melquisedec, el rey del mundo, que él está a cargo de eso que estoy hablando. Entonces, los escogidos pertenecen a esa vertiente solar, es decir, no tiene exponencia física, no tiene vinculación física ni social, en el sentido de membresía, en el sentido de institucionalidad, porque las instituciones actualmente no son luminosas, no son radiantes, así tengan el nombre radiante. Y así tengan el nombre crística, no lo son. ¿Por qué? Porque internamente todos sus asociados, en mayoría, tienen el ego. Entonces es una asociación de yoes, de egos. Yo te hago una pregunta que de algo que leí del libro del maestro Samael. Él habla de los caballeros del Grial. ¿Tienen? Ciertamente, ellos pertenecen del también Santo allí, Grial, en el medioevo. Pero vamos a plantear esto profundamente para que no haya confusión, ni haya malestares, ni se hiera susceptibilidades de ningún tipo. Todo aquel que conoce los evangelios, los 3 factores de la revolución de la conciencia, es un aspirante al adectado, y por lógica y por concomitancia es un aspirante a ser escogido. Pero el Cristo dice algo muy interesante que no está de acuerdo con ninguno de nosotros, porque Él dice: estrecho y angosto es el sendero que conduce a la luz, y muchos procurarán entrar y no podrán. También dice el Cristo, ya sea en la voz de Cristo, ya sea en la voz de Buda, ya sea en la voz de Jesús, dice: de 1000 que me buscan, uno me encuentra. De 1000 que me encuentran, uno me sigue. De 1000 que me siguen, uno es mío. Entonces, Jesús es Cristo mismo, y en forma libre, Él plantea que todos los escogidos no es numérico, ni es tan fácil, ni es de buenas intenciones. Entonces, ¿qué significa los 144.000? Esa es la pregunta de la 5008. El 144.000 es la medida de la Jerusalén celestial, que es 12 por 12. Es decir, es un cuadrado perfecto de 12 por 12. Nosotros sabemos que 12 es la escalación de Jacob, y que Jacob es Israel, y es el que tiene como piedra angular la fe. Si de allí partimos desde el punto de vista analógico y superlativo, y en este caso utilizamos la cábala pura, vemos que 144.000 contiene en su seno el guarismo matemático número 9. Entonces, 9 es la circunspección del hombre y del sabio. 9 es un número de Marte. Cuando Marte lleva al trono al Cordero inmolado. Es decir, si nosotros comprendemos los misterios del arcano 9, comprendemos la cantidad de 144.000 que son los escogidos, y que eso está develado en la revelación de San Juan o en el Apocalipsis, que es un libro puro de alquimia y de cábala. Entonces, 144, repito, desde el punto de vista cabalístico, es el 9, y 9 es el número de la iniciación, de la circunspección. Es decir, vemos a un hombre que camina por el sendero con un bastón, con un manto y con una luminaria, con
con un cirio en su mano. Entonces vemos tres aspectos en tres escalas. Eso nos lleva al cuadrado del 3, que es 9. Sí. Entonces, el 9 es número del hombre, pero autorrealizado, del hombre verdadero, no del hombre máquina, porque el hombre máquina tiene por número 666. Invertido, que también da 18 y da 9, pero es la inversión matemática. Entonces, 144.000, repito, es aquel que logró en la escala iniciática y en la escala de Jacob, y según el sacerdocio de Melquisedec, el rey del mundo, por consagración solar, como nos los enseñó Jesús de Cristo, la liberación. Fíjate que 9 hasta la gestación son 9 meses, ¿verdad? Sí. Entonces ya, y fíjate la importancia que uno no le da mucho, no le pone mucha atención, y es importante ver que el 9, cómo será importante el 9. Y de paso, tú agarras el 9 y lo llevas a la expresión multiplicado, llevas la expresión a la mínima expresión y siempre te da el mismo 9. Sí, ese misterio guarístico, dijéramos, de los números o del guarismo matemático, lo encierra en el 9. Sí. Ahora, es interesante esto. Jesús el Cristo insiste y confirma, porque él dice: tocarán a mi puerta y os diré, yo no os conozco. Y ustedes responderán: pero tú enseñaste en nuestra plaza. Y él dirá: obreros de iniquidad, no me conocéis. Entonces allí se confirma, más o menos, porque no consigo el versículo, el tercer planteamiento, el tercer argumento que el Cristo mismo en forma libre plantea en las dificultades de entrar al reino. O sea, edificar la Jerusalén celestial en 12 por 12, que son 144, para ser escogido y pertenecer a la escala de Jacob, no es una cuestión de membresía, no es una cuestión institucional, no es una cuestión de convenciones y de agrupamiento administrativo, no, ni de cargo. El número 144.000, según la revelación, según el Apocalipsis, a nivel de interpretación hermenéutica o exégesis apropiada, es cabalísticamente el nombre de la iniciación. El número 144.000 lo que encierra es el secreto de la iniciación, que antes no era pronunciable, porque el que hablaba de esto era perseguido, muerto, descuartizado o lo que fuera, o encarcelado. Entonces, pero como en aquel momento no se podía decir, se decía 144.000. Todo era escrito en parábola, con un sentido polisémico, en alegoría. Pero ahora, en los tiempos de Acuario, ya Jesús es Cristo resurrecto, ya Samael un Beor levantado y cumpliendo con su gran misión como lo hizo, nosotros tenemos el deber y el derecho de pronunciarlo a la conciencia pública y orientarlos al respecto. Cada uno de ustedes es un aspirante a su propia autorización y a su propia dictado y a su propio propósito de su propio ser, de su propio Padre, pero lo consigue a través de las enseñanzas crísticas solares, a través de la iniciación, que es el número y la cifra 144.000. Cuando uno se trabaja sobre sí mismo, se cae en la cifra 666. Bueno, sí, ese es el que llaman, ¿cómo es? El anticristo, la bestia, ¿verdad? Incluso la Biblia creo que lo establece como la bestia, ¿verdad? El 666 y el 666. Cuando nosotros tocamos el punto de, ya tú hiciste la explicación de lo que es el 144.000. Ahora, ese 666 que la gente dice que es el número de la bestia, que es el anticristo, ¿qué se puede interpretar por anticristo? ¿Qué se puede interpretar como bestia? Tú explica un poco más o menos a la audiencia el contenido y el significado de eso. Ok, rápidamente, fíjense, el 666 es 3 veces 6. Nosotros sabemos que 6 tiene como fundamento el sello de Salomón. El sello de Salomón en sí, también por asociación, nos lleva a nosotros a comprender qué es el macrocosmo. Entonces, cuando el macrocosmo no es reflejado en su imagen de pureza, en el microcosmo, que es el hombre, dijéramos, entonces es una bestia, porque no es un hombre. Porque el hombre es un estado de conciencia superlativo, de divinización y de amor y de sabiduría. Y no de cuerpo, no de físico, de patología, sino que es psicológico. Es una obra hermética. La naturaleza no hace el hombre. El hombre Ahora es bien, algo esencial, que se encarna en nuestro cuerpo físico como vehículo de manifestación. Sí, y ese es el misterio, que la bestia se convierta en hombre.
Y esto tiene literatura y tiene en el acervo cultural, dijéramos, mucha data o dijéramos una vasta un vasto archivo al respecto. Sin embargo, ya a nivel puro, a nivel de la ciencia pura y del esoterismo crístico y gnóstico, vamos mucho más allá, y el 666 también señala muy profundamente a lo que se conoce como la constelación o el signo de Escorpio, la luna y los lobos y las aguas estancadas subterráneas. Entonces, en ese imperio de Plutón es que resplandece la bestia, porque en el fondo hay fornicación, bestialidad y esa copa de dominación que bebe y de generación sexual más que todo. Ajá, de generación sexual como el Kali Yuga actualmente. Sí. Donde impera la palabra morir, matar, no hay más. Sí. Bueno, Dani, nosotros tenemos que ir a las cuñas. Ender, ¿cómo están? Estamos hablando del 666. Es bueno finalizar aclarando un poco más eso. Y fíjate que hay una cantidad de religiones, creencias religiosas, pues, que ellos hacen mucho énfasis en eso. Entonces, es bueno aclarar un poco y también de ver que es bueno que lo hagan porque, como se dice, como el maestro Samael dice que todas las religiones son algo muy importante, son perlas desprendidas de las divinidades, las perlas desprendidas de las divinidades, creo que es la frase que él utiliza para eso. Entonces, bueno, pues que hacer un pequeño resumen y aclarar un poco más. Sí, desde el punto de vista gnóstico, el anticristo es tanto el yo, dijéramos individual o personal, más el yo colectivo cuando se asocia a nivel masivo como es la humanidad entera, que pueda hacer que de alguna manera tenga concatenación en la síntesis del mal y de la crueldad, representada por un grupito sintetizado y un líder. Pero sin embargo es la ciencia materialista, porque es interesante que todos nos doblegamos ante el anticristo, porque creemos que todo el actual orden es de Dios y es de la esencia. No, todo lo que nosotros tenemos actualmente es orden del anticristo, del 666 y del yo. Y todo lo que no sea adoración al yo, entonces va a pagar las consecuencias. Dani, perdón, una persona que se genie, ¿cómo se dice? Que proyecte, que haga, que se invente una bomba atómica, o casi un equipo de esos para la guerra, ¿qué puede ser ahí ante el anticristo? ¿Es un servidor del anticristo o es parte del anticristo? Sí, fíjense ustedes que el árbol se conoce por su fruto. Ha dicho, y podemos tomar la lectura inmediata, de que las obras actuales no solamente son del anticristo, sino que tenemos que recordar a Jezabel y su copa de abominaciones de la gran Babilonia, la grande. Ahora bien, quiero hacer una exhortación a la audiencia. Quiero con mucho respeto referirme al estado de la Grey, de toda Grey que comulgue con cualquier credo religioso, o a todo aquel que institucionalmente está afiliado en membresía a alguna institución benemérita, alguna cofradía antigua, ya sea religiosa, mística, o ya sea una confraternidad universal. Porque cada uno de nuestro nivel necesita sus ritos, su liturgia, su ideología, porque esa es la idiosincrasia psicológica de cada rayo particular. Estamos muy claros en eso, pero estamos haciendo una exhortación a las grandes águilas que no se han desplegado, a los grandes dragones que actualmente están congelados en el lodo de la tierra y que puedan ser huesaguas caídos o no, que necesitan esta exhortación que hicimos con dureza y con cariño. Mi palabra es a todo el que me escucha que realmente en humildad ore a su Padre para que logre el despertar de la conciencia. Vamos a respetar a nuestros líderes, a nuestros sacerdotes, vamos a respetar a nuestros presbíteros, a todo el que está sobre nosotros en religión y a nuestros príncipes, mientras despertamos la conciencia y podamos escuchar ya la palabra de nuestro Padre y de nuestro Dios eterno, que ya eso es diferente y es otro nivel. Despertemos la conciencia y abordemos la misericordia infinita para que estemos sometidos a influencias superiores del amor universal del Cristo y de la misericordia divina. Gracias infinitas por permitirme dirigir a ustedes nuevamente. Gracias, Edesio, por llevar la carga del programa. Gracias a Despertar 88. Y voy a plantear en lo inmediato la petición para cerrar. Sí, Dani, sí, pero bueno, eso que tú acabas de decir me parece bastante importante porque, mira, el respeto sobre todo, ¿verdad?
a las religiones, no importa la creencia, que todos somos hermanos y somos hijos de un solo Dios. Así pues que el que vaya por un lado y va por el otro es igualito, es la misma cosa. Como cuando tú agarras un granito de maíz y lo siembras, nace la mata, esa mata echa una mazorca, la siembra todo y se regó la familia. Eso sucede con nosotros como los seres humanos. Entonces, bueno, vamos a la petición porque no nos queda más sino que despedirnos, nos quedan apenas 3 minutos, ¿verdad? Sí. En el nombre de Cristo, por la caridad universal y de acuerdo a la ley, en vuestra gracia, en vuestra luz, en vuestra misericordia, Divino Logos, te suplicamos que derrames sobre todos nosotros esa paz que dimana de ti, de tu corazón purificado y sacrificado y resurrecto, para que nuestra esencia directamente reciba ese impulso, esa energía, esa luz divina que le permita diluir, destruir las tinieblas, la ignorancia, el dolor que hay en nosotros, Señor. Toca nuestros ojos para que no miremos, sino que veamos. Toca, Señor, nuestros oídos para que escuchemos profundamente a nuestro semejante cuando se dirige a nosotros. Te rogamos también, Señor, que sanes a todos los enfermos, que padecen, aquellos que carecen de alimento, bendícelos. Te ruego muy especialmente por aquellos que no pueden dormir, que no pueden conciliar el sueño y que sufren de desvelo. Por ellos te ruego, mi Señor, que sane su corazón y su mente, que encadenes en el abismo esos demonios, esos pensamientos, esas obsesiones que no le dejan paz a esos corazones. También te ruego por los niños, por los abandonados, por los justos. También te suplico que ilumines a todos nuestros príncipes, los bendiga, para que nosotros nos lleven en buen término de la vida universal. Y para nuestros oyentes, que su hogar sea bendecido en abundancia y en prosperidad. Que la paz sea con todos y con vuestro espíritu. Así sea, bueno, esperamos pues que el Dios y nuestra Madre Divina proteja a todos los hogares del mundo entero, porque como acabo de decir, somos una sola familia, la familia humana, dicho por el venerable Maestro Samael. Bueno, ya